Denuncia por sedición. La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide averiguar los nombres de las personas que participaron en los disturbios del pasado día 20. El Ministerio Público acusa a la Asamblea Nacional Catalana y a Òmnium de estar detrás de la protesta. El Gobierno ha enviado a 16.000 policías y guardias civiles a Cataluña. El Ministerio de Interior justifica la medida asegurando que hay que reforzar el papel de los Mossos ante lo que denominan manifestaciones tumultuarias. ¿Qué tal? Buenas noches. La Generalitat denuncia un intento de intervenir la Policía Autonómica vulnerando sus competencias. Los sindicatos policiales aseguran que están siendo víctimas de muchísima presión y critican también las condiciones en las que se van a hospedar en Barcelona. Vaya azulito bueno, sin ventana, otra cama abatible, un armario de mierda. Este es uno de los camarotes en los que se alojarán durante 2 semanas. A través de varios vídeos distribuidos por las redes sociales, algunos agentes se quejan de la falta de espacio. En unos pocos metros cuadrados tienen que dormir hasta 4 personas. Dos esculturas del Mestre Mateo requisadas por el franquismo se han convertido en las grandes protagonistas de la exposición que recorre la vida y obra del autor en Santiago. Las esculturas de Abraham e Isaac, que formaron parte del Pórtico de la Gloria, han sido reclamadas por el Ayuntamiento de Santiago, que no descarta acudir a los tribunales. La moción contó con el apoyo de todos los grupos. Martiño Noriega descarta negociar personalmente su vuelta con los descendientes de Franco. Está no estranxeiro, pero non teño ningún interés en manter unha conversa, é dicir, creo que cos requerimentos somos suficientemente elegantes, damos un prazo para devolución. Obviamente estas pezas forman parte do patrimonio galego. Se eran da catedral deberían retornar ao seu origen. La familia pide para él 4 años de cárcel. Les hablamos del agente de la Guardia Civil acusado de acabar hace 2 años con la vida del ex batería de Los Piratas, Javier Fernández. Creen que su actuación fue desproporcionada. El agente, por su parte, mantiene que no le quedó más remedio que dispararle, que cuando entró en el domicilio de Javier, el músico estaba fuera de sí, que llegó a decir que era Dios y que los iba a matar a todos. Anticorrupción pide investigar a los expresidentes del Banco Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, por la quiebra de la entidad. La Fiscalía ha pedido que se admitan a trámite una 30 de querellas que afectan también a sus consejos de administración. Ve indicios de delito en la operación de ampliación de capital y también una posible manipulación del mercado. Más de 300 familias participan en Galicia en el programa de acogida de menores. Aún así, todavía hay 39 pequeños que esperan en nuestra comunidad por un hogar temporal mientras no pueden estar con sus padres. La abogada Lorena Caseiras trata de hacerles más fácil la infancia a estos pequeños. Es madre de acogida. Esto para mí no es, como quien dice, no es nada. Puede parecer mucho, pero para mí no es nada. El tener una parte de la vida dedicada a otra cosa que no sea uno mismo y su trabajo, pues es enriquecedor. Esta mañana comenzaba en Pontevedra el juicio contra el agente de la Guardia Civil que provocó la muerte en 2015 de Javier Fernández, el ex batería de Los Piratas. La familia del músico sigue manteniendo que la actuación del Guardia Civil fue desproporcionada, que no quería matarlo, pero que cometió una imprudencia grave. Mientras, el acusado ha asegurado que acudieron a la casa ante un supuesto caso de violencia de género, que la esposa de Javier Fernández les dijo que le había dado una paliza y que había encerrado al bebé de ambos. Según este agente, Fernández no estaba en sus cabales, les dijo que era Dios y que iba a matarlos. Al supuestamente abalanzarse contra su compañero con un cuchillo y un tenedor en la mano, no le quedó otro remedio que dispararle, dice, en la pierna. Un disparo que le dio en el abdomen y que acabó siendo mortal.
26 de agosto de 2015, parroquia de Gulans, Ponteareas. Avisada por una llamada alertando de un posible caso de violencia machista, una patrulla de la Benemérita acude al domicilio de Javier Fernández, el que fuera batería de la conocida banda de rock Los Piratas. En el camino, los agentes encuentran una mujer que dice haber sido agredida por su marido, que él está muy nervioso y que tiene al bebé de ambos. A partir de ahí se desencadenan los hechos. A su llegada a la vivienda, los guardias son amenazados. Uno de ellos recibe por parte de Javier un intento de agresión con un cuchillo y otro de los agentes, considerando que la vida de su compañero corre peligro, habla directamente de actitud violenta por parte del supuesto agresor, saca el arma reglamentaria y dispara al músico, hiriéndole de muerte. Javier fallecería horas después en el hospital. En sede judicial, el autor del disparo asegura que todo sucedió muy rápido, que apuntó a la pierna, pero que finalmente la bala impactó en el abdomen de la víctima. Todo esto según la versión policial, porque el relato de la familia es muy distinto. Que cuando llamamos a la Guardia Civil es para que nos proteja, no para que nos mate. Que soltaba amor por todas partes, cualquier persona que lo conozca sabe que siempre estaba sonriendo, era una persona enferma. Y yo lo único que puedo decir a ciencia cierta es que algo que se podía solucionar con una medicación, con una pastilla, se ha solucionado con una bala. No hay a día de hoy denuncia de violencia de género por parte de nadie. Hal amaba profundamente a su hijo y a su mujer. Hal era un buenazo. El único problema que tenía Hal es que estaba enfermo y tuvo una crisis. Después de 3 semanas cerrado por motivos de seguridad, hoy se reanudaban las visitas al Pazo de Meirás. Fue la Fundación Franco, la entidad que gestiona las entradas a este edificio, quien explicó en su web que hoy habría 4 turnos de 1 hora entre las 9 y las 12. En el primer turno no hubo visitantes, pero sí en el resto. Algo, por otra parte, que es obligatorio, ya que el Pazo de Meirás es bien de interés cultural. La cancelación de esas visitas llegó tras la ocupación simbólica de simpatizantes del BNG y vecinos de Sada el pasado 30 de agosto. Desde la Fundación Franco se pidieron responsabilidades y se aseguró que había daños que debían ser reparados, además de establecer un sistema de seguridad. Estarán expuestas en Santiago hasta comienzos del próximo año y su futuro es toda una incógnita. Se trata de 2 esculturas del Mestre Mateo que pertenecieron al Pórtico de la Gloria y que durante el franquismo fueron requisadas para la esposa del dictador. Ahora forman parte de una amplia colección, mientras el Concello de Santiago ha iniciado la batalla por recuperarlas para el patrimonio público. El historiador Serafín Moralejo los identificó como los profetas Abraham y su hijo Isaac, 2 esculturas que habrían flanqueado la puerta del lado norte en el Pórtico de la Gloria, fruto del profundo trabajo del maestro Mateo en la Catedral de Santiago desde 1168 y hasta la consagración del templo en 1211. Falar do mestre Mateo é falar do máximo exponente da arte románica a nivel internacional. Junto a gran parte de su obra se exponen actualmente en el Pazo de Selmírez. El maestro Mateo es escultor, es arquitecto, es ingeniero, pero ante todo es el director de un gran proyecto que se lleva a cabo en la catedral, de la figura del maestro Mateo y su significación para el arte de Galicia. Va a estar presente incluso hasta época contemporánea, siendo todo un referente para el arte gallego. Rescatadas en el siglo XVIII de los jardines del Palacio de Fonseca por el conde de Ximonde, Pedro María Cisneros, en 1948 la familia del conde de Ximonde las vende al Concello de Santiago. Posteriormente, el consistorio se las regaló al general Franco, que las depositó primero en el Pazo de Meirás y posteriormente en la casa familiar del centro de La Coruña. A través do Consello da Cultura Galega nos chega información, testemunhas orais, que indican ou ubican a perda das pezas no ano 54, despois das festas do Apóstolo, as visitas tradicionais, unha petición da muller do dictador, que se atende sin ningún acordo, porque non se podía adoptar a escritura, impedía ceder as pezas. Esta es la escritura de compra por parte del Concello compostelano en la que se prohibía la cesión posterior o que las esculturas abandonasen Santiago. Es el documento con el que ahora el Arco Municipal, por unanimidad, con el beneplácito de la Xunta, pretende esgrimir judicialmente para recuperarlas. Non hai ningún acordo plenario de cesión, nin xunta de goberno, nin decreto de alcaldía, nin documento notarial, nin escritura. Non hai nada. El Concello ha requerido a los descendientes de Franco para que las devuelvan antes de 2 semanas. Si no, la batalla seguirá en los juzgados. Obviamente estas pezas forman parte do patrimonio galego. Si eran da catedral deberían retornar ao seu origen. Mientras, a pocos metros de allí, Abraham e Isaac permanecen expuestos, pendientes de cuál será su futuro.
Se llama José Manuel Camiña, vive de la venta de chatarra y de la indigencia, y su destino se cruzó con el del bebé al que su madre había abandonado en el interior de un contenedor en Ourense. José Manuel estaba revolviendo entre la basura cuando dio con él. Dice que si llega a cambiar su ruta o a verse retrasado, el pequeño, que ya tiene familia de acogida, no estaría con vida ahora mismo. Llego a tardar 5 minutos al día y ya muere, porque estaba envuelto en la toalla, se asfixiaba. Si no llego en 5 minutos al día ya muere el niño. No respiraba, respiró por el golpe que pegó en la otra bolsa. Entonces se asustó, empezó a llorar. Con el golpe, tiré de arriba, se abrió la chisma y claro, al caer, porque el niño no estaba llorando ni nada, no había ningún gemido ni nada, ni se movía ni nada. Eso con el golpe empezó a llorar. Si no llegó y muere, déjalo en la puerta de una iglesia, en la puerta de un supermercado, en algún lado, pero no lo tires a la basura. No le gustaría ya que la tiraran a la basura, le hicieran lo mismo, que la volvieran en un trapo para asfixiarlo y meterlo en una bolsa de basura. Eso no se le hace a nadie. Eso a nadie se le hace. Yo voy a visitarlo. Sí, vas a ir. Fui. Como os decimos, ese bebé abandonado en un contenedor de Ourense ya tiene familia de acogida y precisamente mañana se va a celebrar en Galicia el encuentro de las familias acogedoras de menores de Cruz Roja, un programa de más de 2 décadas en el que están apuntados unos 300 hogares. Aún así, insisten que todavía hay niños que esperan disfrutar de una segunda familia capitaneada, en este caso por una madre como lo es Lorena. Ha acogido a niños hasta en 8 ocasiones. No dijiste nada, ¿eh? Sí. Empecé a participar gracias a una vecina que me facilitó la documentación, porque en el colegio de sus hijos hicieron una campaña y me llamó un poco la atención. Se adaptan de una manera increíble, como si enseguida tuvieran una capacidad muy grande de incluirse en una familia. Uno no llega aquí a Cruz Roja y dice quiero meterme en el programa, no es esa. Evidentemente empieza así, pero hay un proceso, hay unas entrevistas y lo que es esencial aquí es saber que un niño llega y un niño se va, que no son nuestros, que no son para nosotros, que no los vamos a adoptar y que estamos ahí, pues eso, como una familia de transición y que desde el momento en que el niño llega a casa queda un día menos para que se vaya. O obxectivo do programa é que poidan retornar ao seu entorno familiar en canto estes solucionen a súa problemática. Noutros casos, eso non é posible, entonces van a sair da familia acolledora probablemente hacia unha adopción, que toda a sociedade se dé conta que estos nenos e nenas están aí, todos os días hai casos que nos derivan dende menores, e que durante ese tempo que teñen que estar separados do seu papá, da súa mamá, continúen a vivir nun ambiente familiar, nun ambiente en moitas ocasións estructurado, cando a mellor na súa familia non era, e que lles axude a vivir a infancia como calquer outro neno ou nena. Esto para mí, no es, como quien dice, no es nada. Puede parecer mucho, pero para mí no es nada. El tener una parte de la vida dedicada a otra cosa que no sea uno mismo y su trabajo, pues es enriquecedor. Pues mi hijo, que tiene 14 años, y evidentemente al principio no lo entendía mucho, ahora ya sí, y que él vea que hay algo más allá que su vida que está más o menos arreglada y más o menos solucionada, y que vea que hay otras posibilidades y otros casos muy cerca, que no hay que irse a África, que están aquí en La Coruña. Pues eso creo que le va a valer. Espero que el futuro me dé la razón. Agresión con arma blanca esta mañana en el barrio coruñés de Obirloque. Un hombre ha resultado herido en una vivienda. Todo apunta a que su agresor también sufrió lesiones. Varias patrullas de la policía han estado haciendo pesquisas por la zona para esclarecer los hechos. No se descarta que el incidente tenga que ver con la persecución y detención de un joven muy cerca en la calle Rafael Alberti. También estaba herido. Le ataron, le amordazaron y se llevaron 165 euros. Es lo que le ha contado a La Voz de Galicia este vecino de Cospeito. 2 encapuchados entraron a robar en la vivienda de Matías en la parroquia de Río Abeso. Él se encontraba realizando labores ganaderas cuando un hombre se le echó encima. Uno de ellos, eran 2, le ordenó que le diese el dinero que había ido a cobrar esa mañana al banco. Eran 6.000 euros. Matías asegura que ya se los había gastado en ganado, por lo que solo tenía encima esos 165 que le robaron.
Incautados más de 120 kilos de pescado ilegal en controles de carretera en el sur de la provincia de Pontevedra, en el entorno de Tui y Aguarda. La mercancía se localizó en 3 coches. De esos 120 kilos, 40 eran de especies en veda y 81 no tenían la documentación pertinente. Los conductores han sido denunciados. El Instituto Nacional de Estadística también confirma que Galicia ha batido un récord de turistas y de pernoctaciones. En julio y agosto los hoteles de la comunidad presentaron sus mejores registros históricos, tanto en número de noches como en ocupación. En esos 2 meses llegaron a Galicia 1.300.000 turistas, viajeros que pasaron también más días de media. Máximos también en cuanto a los datos de turistas extranjeros. Las visitas han crecido 2 puntos. Calabaza, la yegua que fue rescatada con síntomas de maltrato e inanición en Meis, se recupera. Su vida cambió a finales de agosto cuando las voluntarias del refugio de Cambados se hicieron cargo de ella, pero ahora piden ayuda. En sus instalaciones, pensadas para perros y gatos, no pueden hacerse cargo de una yegua por más tiempo. El animal se ha vuelto ya más sociable, aunque todavía necesita atención y cuidados. Ahora mismo le cuesta a la protectora unos 200 euros al mes. Denunciados por sedición, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado una denuncia tras los disturbios de la noche del pasado día 20 y pide a la Guardia Civil que elabore un atestado para buscar a los autores. Varios agentes estuvieron recluidos hasta 24 horas y sus coches quedaron destrozados. A falta de señalar a personas concretas, el texto de la denuncia ya apunta a la Asamblea Nacional Catalana y a Òmnium, las grandes asociaciones pro independencia. El delito de sedición está castigado con penas de entre 8 y 10 años de cárcel, hasta 15 si son autoridades públicas las que promueven el levantamiento contra el gobierno. Hoy han continuado las manifestaciones por toda Barcelona, por ejemplo, frente a la Ciudad de la Justicia para pedir la liberación de los detenidos por participar en los preparativos del 1 de octubre. El juez los dejaba horas más tarde en libertad con cargos. Deben comparecer semanalmente y abstenerse de cualquier actividad relacionada con el referéndum, entre ellos el número 2 de Oriol Junqueras, al que horas antes habían cesado en su cargo. Trataban así de evitar que tuviese que pagar la multa de 12.000 euros diarios impuesta por el Constitucional. El propio Tardá lo dice con un gesto: todo va bien. Se lo dice a las más de 2.000 personas concentradas a las puertas de la Ciudad de la Justicia, que han ido allí a las 9 de la mañana para exigir la libertad de los detenidos. Pretensión que, al igual que ayer, encabezaba la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Oriol Junqueras llegaba poco después para encontrarse con otros líderes independentistas, como Joan Tardá, Ana Gabriel o Raúl Romeva. Dentro, durante toda la mañana, 6 de los 14 acusados que seguían detenidos tras la operación policial del miércoles. Y a los delitos de malversación, prevaricación, desobediencia y sedición se pueden añadir más, porque el juez quiere saber con qué dinero se está financiando el referéndum. Según la investigación de la Fiscalía, parte de esos fondos llegan a través de empresas afines al independentismo, contratistas de la Generalitat, utilizando la misma fórmula del 3%. De momento, libertad con cargos para todos, pero la investigación continúa. Otra de las grandes manifestaciones de la ciudad condal, la protagonizada por los estudiantes. Unos 3.000 han tomado el edificio histórico de la Universidad de Barcelona. Al grito de "las calles siempre serán nuestras" y defendiendo el referéndum, han asegurado que pretenden quedarse aquí al menos hasta el martes. El ministro de Educación ha pedido a Inspección que investigue la movilización de escolares para participar en manifestaciones y en actos de apoyo al referéndum. El portavoz del Gobierno también ha confirmado esta mañana el envío a Cataluña de más policías. Según aseguran, unidades de refuerzo y apoyo a los Mossos d'Esquadra, mientras en las calles, dicen, sigan produciéndose movilizaciones tumultuarias. La Generalitat acusa al Gobierno de querer intervenir los Mossos, vulnerando sus competencias y desprestigiando además su trabajo. El Gobierno ha decidido desplazar a Cataluña diferentes unidades de refuerzo
a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que ya cumplen sus misiones en esta comunidad autónoma. Asumirán, por tanto, funciones de refuerzo y de apoyo a las unidades del Cuerpo de Mossos d'Esquadra que tienen encomendadas las funciones de policía judicial. Parte de esos miles de agentes de policía y guardia civil que ya se dirigen a Cataluña van a dormir en 3 grandes cruceros. Los primeros en llegar han colgado ya algún vídeo donde se ven sus habitaciones. Algunos son pequeños camarotes donde compartirán horas de descanso hasta 4 agentes. En Barcelona el Rhapsody con más de 2.400 plazas y el Movidada con 1.600. En Tarragona el Azurra con capacidad para 2.000. Cruceros que pintan bien en estas típicas promos con música de fondo para albergar a los más de 5.000 agentes que Interior manda a Cataluña y que ya están llegando. Hola, Copi. Hola. Vamos a grabar aquí el Zulo. Esto es lo que ha preparado la DGT. Vaya, se ve que a este policía no le ha gustado la habitación. Vaya azulito bueno, sin ventana, otra cama abatible, un armario de mierda, una castaña de armario. Desde luego, primera clase no es. Vamos a ver el baño, que ya me va a huevar. Esto ya va a ser la coña. Madre mía, madre mía. Además, lo que él llama Zulo hay que compartirlo. Aquí tenemos que estar 15 días, ¿sabes? Y aquí que nos querían meter a 4 personas. O sea, va a flipar. Parece que no se sorprende. Pues nada, unidades. En fin, que de crucero no van a estar, aunque algunos cada día les despidan con una sonrisa Piolín y el Pato Lucas. Música contra cacerolada. Esa fue la respuesta que encontró el hombre que ven en ese balcón. Es un agente de la Guardia Civil y así es como respondía a un escrache independentista que se organizó en el hotel de Calella, donde se alojaba. El agente, al parecer sevillano, acalló esas cacerolas con ese fandango. Los sindicatos de policía denuncian las enormes presiones que están sufriendo en Cataluña. Y los ecos del desafío soberanista llegan también a Galicia, con cruce de acusaciones. Anoche, el Pleno de la Corporación de Santiago aprobaba una moción presentada por el BNG y Compostela Berta. En ella se condena lo que califican como criminalización del conflicto político catalán. El portavoz del PP en el Ayuntamiento, Agustín Hernández, ha tildado al alcalde Martiño Noriega de radical y antisistema tras apoyar la moción. Hernández asegura además que esta salió adelante con nocturnidad y alevosía, a lo que Noriega ha contestado que los plenos son muy largos y que suelen ir más allá de las 12 de la noche. La Fiscalía Anticorrupción ve posibles indicios de delito en la actuación de los expresidentes del Banco Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, por la quiebra de la entidad. Por ello, ha pedido que se admitan a trámite una treintena de querellas que afectan también a sus respectivos consejos de administración. Ron fue presidente del Popular hasta el pasado mes de febrero y Saracho lo comandó en su última etapa. La mayoría de las querellas se refieren a la operación de ampliación de capital mediante un folleto que no reflejaba la realidad de la situación financiera y a la posible manipulación del mercado. En esas demandas hay de todo, hay asociaciones de consumidores, hay despachos de abogados, hay particulares y bueno, es un poco varias peticiones, ¿no? Desde investigar las propias indemnizaciones que se pudieron llevar a algunos de los cesados hasta su propia gestión antes de que se llegara a la liquidación de principios del mes de junio y bueno, la responsabilidad y veremos si hasta qué punto, ¿no? Penal incluso, podría llegar la cúpula del Banco Popular. Lo que sí sabemos y es seguro es que por lo menos por intención que tiene la Fiscalía no quiere llamar a nadie del Banco Central Europeo ni de la Junta Única de Resolución ni del Banco de España, es decir, centra exclusivamente la responsabilidad en los antiguos directivos del banco. Los siguientes pasos sería que el juez de la Audiencia Nacional, aquí le va a caer el caso, pues decida si realmente hay indicios para poder abrir una investigación que determine, bueno, si hay algún tipo de responsabilidad por parte de la cúpula o algunos cuadros directivos, el Consejo de Administración, simplemente los presidentes y a partir de ahí pues iniciar todo el proceso que puede llevar pues eso, una instrucción que se antoja bastante larga
porque es un proceso bastante complicado. Lo hemos visto en otros casos en los que ha habido investigación a entidades financieras que han llevado 2 y hasta 3 años. La tecnología es su área estrella y los cursos que ofertan cubren el 100% de las plazas. El Instituto de Ortigueira se ha convertido en toda una referencia que atrae el interés en programar de muchos estudiantes de ciencias sociales. Su último reto, haber logrado manejar un coche de control remoto a través del móvil. Soy Patricia Armida, soy profesora de Tecnología, Robótica y Programación en el IES de Ortigueira y creo que estas asignaturas nuevas que se están incorporando al currículum, la robótica y la programación, tienen un gran éxito entre los alumnos porque pueden de una forma práctica estar incorporando los conceptos que están en el currículum. Conectar vía Bluetooth el coche Big Block con mi móvil, estamos programando robots para que hagan lo que le mandemos. Por ejemplo, ahora le estoy mandando ir hacia adelante con un control que trae el coche ya por sí, hacia atrás, hacia los lados. También podemos mandarle encender y apagar una luz o usar el zumbador, que es un pitidito que no creo que se vaya a escuchar, pero bueno. Nuevos proyectos que queremos poner en marcha sería, por ejemplo, la idea de que los alumnos un poco mayores, los alumnos de bachillerato, se conviertan en mentores de compañeros más pequeños o incluso puedan tutorar proyectos a alumnos de primaria. Esa sería una de las posibles ideas. E incorporar de forma más activa en el centro la robótica y la programación en las extraescolares que tenemos por las tardes. La incorporación de más alumnas, de más chicas, para que podamos llegar a la paridad. Las nuevas tecnologías pueden convertirse en un gran aliado del sistema educativo. Eternos nómadas, los profesionales circenses cambian de escenario cada 15 días. Sus hijos aprenden idiomas y matemáticas entre payasos y hombres bala. Es el caso del Circo Portugal, que estos días está en Narón. ¿Cómo haces para estudiar? Tengo una plataforma en internet, después me conecto a Skype y tengo un chat donde hablamos todos y vemos todos y vale, la profesora también nos explica la materia y es eso. ¿Fuiste en algún momento a un colegio antes de estar con...? Sí, hasta el cuarto año, creo que se dice así. Estuve de escuela en escuela, cada pueblo que el circo iba, yo también iba a esa escuela. Después en el quinto empecé con las aulas en ordenador. Ya estás ahora trabajando, sí, ¿no? Sí. ¿Y qué haces? El número de la UP y el laser show. ¿Cuántos años tes? Tengo 6. ¿Y qué estás haciendo ahora mismo? ¿Estás estudiando? Sí. ¿Y gustache estudiar así na casa? Más o menos. ¿Y ti de mayor qué quieres ser? No sé. ¿Estaríache traballar no circo como papá e mamá? Sí. Sí. Información del tiempo. Xavi Fonseca, buenas noches. Muy buenas noches, Gladys. Pues el verano se despide de Galicia de la mejor forma posible, regalándonos realmente un día espectacular. Vamos a ver algunas imágenes. Fíjense, algunos han querido despedir la estación desde la playa, por si tardan mucho en volver a pisarla, aunque mañana también podrían, la verdad. Las condiciones meteorológicas han sido casi perfectas, podríamos decir, para realizar todo tipo de actividades al aire libre, sobre todo en el sur de la comunidad, donde el cielo, como están viendo, ha estado completamente despejado y las temperaturas han sido más que agradables. El valor
más elevado de la comunidad ha vuelto a ascender hasta los 29 grados en el interior de Galicia. Y este fin de semana Galicia va a estar en una situación intermedia entre el anticiclón de las Azores y esta borrasca situada al oeste de Irlanda. Esta configuración va a dejar unos vientos de componente sur que van a ser importantes durante todo el fin de semana. Para empezar, mañana sábado notaremos más la influencia del anticiclón y menos la borrasca. De nuevo, mañana una jornada muy agradable, sin precipitaciones y con el cielo de nuevo muy despejado en toda la comunidad. Únicamente, como hemos visto, sobre todo hoy por la tarde, algunas nubes altas que no van a molestar demasiado. Ese viento de componente sur es importante mañana porque va a permitir que asciendan las temperaturas de forma notable, así que cielos despejados y calor en algunos puntos de la comunidad. Fíjense, por ejemplo, en el norte de la provincia de Lugo, donde las máximas podrían llegar hasta los 26 grados, valores bastante elevados para la época del año y para la zona. De nuevo mañana en el interior, sensación térmica de calor incluso con esos vientos del sur y máximas que mañana fácilmente podrían rozar los 30 grados. Pero el domingo notaremos más la influencia de la borrasca y no tanto del anticiclón. Para empezar el domingo, más nubosidad, más humedad, sobre todo por la tarde, a partir del mediodía cuando va a llegar un frente. Es un frente débil, que así que va a dejar precipitaciones tipo orvallo y por la tarde va a dejar lluvias sobre todo en las provincias atlánticas. Con el avance de las horas, el frente irá avanzando y ya de noche, sobre todo durante la madrugada del domingo al lunes, las lluvias se van a desplazar al este de Galicia y esperemos que pueda llover en toda la comunidad durante la madrugada del domingo a lunes. Las temperaturas el domingo se quedan sin cambios importantes, seguirán soplando esos vientos de componente sur, así que la sensación térmica, a pesar de la lluvia y de las nubes, seguirá siendo bastante agradable. En fin, hoy es viernes, hablamos de astronomía, queremos hablarles de Tabi, la estrella más misteriosa del universo conocido. En la constelación del Cisne, a 1500 años luz de distancia, se encuentra la estrella de Tabi, la más misteriosa del universo conocido, no por sus características, sino por las cosas que suceden a su alrededor. Para entender qué es lo que pasa, tenemos que empezar hablando del telescopio Kepler, que nos ayuda a detectar los exoplanetas mediante el método del tránsito. Y como los planetas son opacos y no dejan pasar la luz, esa estrella experimenta una disminución muy pequeña del brillo. A esta bajada se le llama curva de luz. Y en la curva de luz podemos ver cómo la cantidad de brillo de la estrella disminuye con cierta forma y luego vuelve a aumentar. La forma de esta bajada de luz nos determina muchas cosas de la estrella. Una de las cosas que determina, precisamente por su forma, es que el objeto que pasa por delante de la estrella y que es opaco es redondo, es circular. Hace unos años se midió en esta estrella una serie de descensos de su brillo muy pronunciados. Primero fue de un 5% y después de un 15%. Un 15% se trata de un objeto enorme o de una asociación de objetos realmente gigantescas. Y unos pocos años después hay una caída del 22% del brillo, que es algo que ya es aún más extraño porque tiene que ser una asociación de objetos realmente grandes y realmente muchos. Y no solo eso, la curva presentaba una forma muy atípica, diferente a la V clásica. Resulta que nos indica que esos cuerpos que pasan por delante de la estrella durante esos años consecutivos, resulta que no son circulares, que tienen otras formas o tienen órbitas realmente extravagantes a lo que estamos acostumbrados a detectar. No se ha visto nada igual hasta ahora. La comunidad científica baraja algunas hipótesis. Es posible que sea una estrella mucho más joven de lo que esperábamos y que lo que esté pasando por delante sean fragmentos de planetas que se están formando o el disco de acreción que hay justo en las estrellas antes de que existan planetas. Y otra hipótesis es que sea una nube de cometas, parecida a la nube de cometas que hay alrededor del sistema solar, que conocemos como la nube de Oort, que haya descendido a una órbita más interna y que pasen en grupo por delante de la estrella de vez en cuando. Y un modelo mucho más reciente es el que proponen Fernando Ballesteros y Vicent Martínez de la Universidad de Valencia, que habla de la idea de que alrededor de la estrella hay un planeta gigante con unos anillos muy parecidos a los de Saturno, también muy grandes, que pasa por delante de la estrella bloqueando el brillo, y los anillos es lo que hace precisamente que la curva de luz sea rara. Y por delante y por detrás del planeta debería haber una nube de escombros, de asteroides y de cometas, que serían troyanos, se conocen troyanos en astronomía, que serían los que generarían esas bajadas de brillo tan acusadas. Pero también cabe la posibilidad de que sea una civilización extraterrestre, que hubiese creado una megaestructura alrededor de la estrella.
En ciencia ficción y en algunos estudios de ciencia se conoce como la esfera de Dyson o mundo anillo, y se trata de la idea de que civilizaciones muy avanzadas debería llegar un momento en que generan estructuras no a nivel planetario, sino a nivel de la propia estrella para aprovechar toda su energía. Pase lo que pase en la estrella de Tabi, algún día lo sabremos gracias a la ciencia. Son las 9 y casi 40 minutos de este viernes, estamos despidiendo la semana, pero hoy, para despedirnos, abrimos una ventana, como solemos hacer muy habitualmente, ustedes lo saben, a la investigación. Y lo hacemos con un titular que sin duda llama la atención, porque Consello Gallego Investigación Gallega ha descubierto 2 nuevos crustáceos. Posiblemente, después de haberme escuchado, no es lo que ustedes tienen en la mente, pero se lo vamos a explicar. Todo esto se ha llevado a cabo en la Estación de Biología Marina de Agraña. Bitukur Gorri, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar en Más que Contar. Gracias a vosotros por invitar. Ramiro Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Yo siempre me apoyo en quien sabe de lo que les estoy hablando. Bituco, tú como director de la estación, sé que los investigadores le quitáis importancia, pero 2 nuevas especies, hablamos a nivel mundial. Sí, sí. ¿Le damos mérito o no? Pues sí, tiene un gran mérito, no cabe duda. Se trata de 2 especies que son totalmente desconocidas en todo el planeta y que se descubrieron por primera vez, y eso nos da además la potestad de ponerles nombre, un nombre científico, efectivamente, bajo unos nombres, pero esa potestad tenemos. Hablaremos del asunto del nombre porque es muy bonito, la verdad, creo yo. Pero Ramiro, cuando yo decía, igual un crustáceo no es lo que todos tenemos en mente, yo creo que lo más peculiar es el tamaño, ¿no?, de estos 2 nuevos crustáceos. Sí, no, bueno, son de pocos milímetros de longitud, son animales minúsculos. Que es una adaptación muy común en las especies que viven a tanta profundidad. Yo creo que además que los podemos ver en una composición que hemos ahí hecho de fotos, nos recuerda seguramente a alguna especie que conocemos, pero ¿qué nos podéis contar de estos animales, por ahora de uno que estamos viendo? ¿Milimétricos y qué más? Bueno, este que estáis viendo es el Fotis guerrai, como bien dices, es milimétrico, mide un par de milímetros escasos, no tiene ojos, y bueno, ese en concreto pertenece a un género que es común en aguas de Europa, pero que suele ser un género que se caracteriza porque tiene unos ojos bien desarrollados y unas estructuras en la cabeza redondeadas que se llaman lóbulos cefálicos, ¿sí?, muy visibles también. Esta lo que tiene de particular es que al ser de profundidad no tiene ojos, es una de sus adaptaciones, y esos lóbulos tan característicos que tienen las restantes especies del género, esta, en vez de tenerlos redondeados, los tiene puntiagudos. Tiene muchas más características, pero bueno, ya serían cuestiones muy técnicas. Claro, todo esto hay que decir, que Ramiro dice en las profundidades, pero esto es muy Bituco, muy en las profundidades. Claro, es que habría que aclarar para los televidentes que a partir de 200 metros de profundidad la oscuridad es total y absoluta. Y precisamente las campañas oceanográficas que nosotros realizamos se hicieron entre 200 metros y 5.400 metros de profundidad, en todo lo que es la costa de Galicia. Claro, ahí hay muchos animales que tienen ojos por alguna razón específica, ¿no? Pero la mayor parte de ellos no les sirven para mucho, o para nada. Decía, bueno, esto es lo que llamamos zona abisal, ¿no? Bateal y abisal. Vale. Decía Ramiro, nos hacía esa explicación porque yo no me atrevo ni a decir el nombre. Hay una de las especies que es más especial que la otra, que es, no sé para qué me meto en esto, Pareuristeus bitucoi. Vale, bitucoi, ahí nos vamos a quedar. ¿Es más especial por qué? No es que sea más especial, lo que es menos común. Pertenece a un género del que se conocen muchas menos especies. Del género Fotis, de la primera, de la que te hablaba antes, se conocen casi 70 especies. De esta se conocen únicamente 7 y prácticamente todas están descritas para aguas de Japón.
O sea, no hay ninguna referencia previa de que ese género se haya visto o se haya encontrado aquí. Y además, no sé si eso se le puede encontrar alguna explicación o es simplemente que en esta zona no se había descubierto. Posiblemente que aquí no se había descubierto porque es un género que no es tan abundante como el otro, no tiene una distribución tan amplia y bueno, además esa especie es muy particular porque presenta unas características morfológicas muy llamativas, mucho más visibles que otras especies. Y le preguntaba yo a Bituco, desde el centro en el que trabajáis, que diriges, ¿se hace todo el proceso? Me refiero, ¿esto cómo empieza? Porque evidentemente hay que ir al mar. Pues sí, y al mar no precisamente a una ría, porque nosotros hemos muestreado, como decía antes, hasta 5.000 metros de profundidad, pero muchas veces las estaciones de muestreo, como las del Banco Galicia, están a 200 millas. Y claro, esto no son los documentales de la 2, donde el mar se ve aquí con oleajes, a veces olas de 7 metros, y hay que trabajar, se trabaja las 24 horas del día, porque hay que utilizar el recurso que es el barco, que tiene un gran coste. Y entonces, esa es la parte fundamental, coger las muestras. Y realmente nosotros no sabemos los bichos que cogemos. Nosotros cogemos el sedimento que viene en la draga y eso se guarda, tiene que estar en alcohol o formol conservado para que los bichos no se pudran. Pero luego viene un inmenso trabajo en la estación de separar los granitos de arena de los bichos, ir agrupándolos, porque claro, vienen de todo. Y una vez que tienes eso, aún viene otra parte más complicada, que es el especialista que se dedica, bueno, pues iba a estudiar los anfípodos, como hizo Ramiro en su tesis. Y se tiró muchos años estudiándolos y claro, las conclusiones después son satisfactorias, pero es un proceso muy largo. ¿Es un proceso de cuánto tiempo, Ramiro? Pues Pero también por ponerlo en valor, porque muchos pensamos que esto se hace en la nada, vamos. No, en absoluto. A ver, nosotros, por ejemplo, en la estación tenemos una condición un poco especial porque tenemos que repartir nuestro tiempo con trabajos de consultoría ambiental y nuestra investigación académica. Entonces, esto duplica lo que tardan en sacarse las publicaciones. Pero bueno, revisar todo el material de un grupo determinado, como pueden ser los anfípodos o los poliquetos, los anélidos, de una campaña te puede llevar tranquilamente en función de lo que salga, pero de 2 a 3 años revisarlo. Solo revisarlo, clasificarlo, ver qué grupos hay en las muestras e identificarlo, sin tener en cuenta las especies que salgan desconocidas, que pueden ser nuevas, pueden ser desconocidas para esta zona, o sea, que no se hayan citado nunca aquí, con lo cual tienes que revisar otras especies de otras zonas. Todo eso lleva tiempo porque hay que hacer aparte de la identificación del animal, del ejemplar en sí, tienes que hacer una revisión bibliográfica exhaustiva, que eso lleva mucho tiempo porque además tampoco es sencillo la bibliografía, hay que buscarla, como decía un compañero que tuvimos en la estación, es en muchas ocasiones una labor detectivesca, a mí me encontrar la separata apropiada. Un trabajo inmenso, y hay que decir que en esa muestra aún queda mucho por investigar, no sé si mucho o lo suficiente, tanto como para decir que igual hay más novedades, hay más titulares. Bueno, eso con seguridad. Yo he dicho muchas veces, también en mis clases y en conferencias, que se sabe más de la superficie de la Luna que de los fondos profundos. ¿Por qué? Porque son difíciles de mostrar, son muy costosos. Claro. Y como se trata de una investigación básica, si nosotros investigáramos, yo qué sé, sobre el cáncer o sobre la velutina, pues a lo mejor los poderes públicos nos financiaban más, pero esto no les es atractivo. Entonces, son investigaciones muy costosas. Un barco oceanográfico vale a lo mejor 30.000 euros cada día. Y entonces, en una campaña de un mes, pues tienes que coger muchísimas muestras. Como decía antes, se trabaja día y noche para optimizar todo. Y con seguridad, en la estación tenemos en las cántaras que están en la muchísimas especies nuevas. Pero claro, hay que estudiarlas. Y para estudiarlas, pues se necesita también financiación. Bituco, pero estos grandes titulares, que sé que para vosotros es más cotidiano, para nosotros pues no, pues nos llama mucho la atención, aparecer en revistas científicas, ¿eso no da pie a que se os apoye más para seguir investigando? Debería. Vale. He dicho algo con lógica. Debería, pero es que a veces el mundo político, los que te van a conceder esto, están mentalmente muy distantes. Yo te voy a contar una anécdota que no he contado nunca en ningún medio de comunicación, pero un director general de investigación de un gobierno de Feijóo, que no voy a decir quién, hablando de los barcos oceanográficos, me dijo: yo no financio vacaciones en el mar. O sea, para él, una campaña oceanográfica era un crucero, como tantos que están atracando en la Galicia. Si tiene esa idea, ¿cómo va a decir vamos a destinar dinero a esto, que es muy importante?
para él es algo banal. Vamos de turismo. A mí me gustaría haberlo llevado a una de las campañas. Sí, no creo que le gustase, no le pareciese unas vacaciones. En las campañas hay que llevar de todo, pero tal vez la primera cosa que hay que llevar son los antimareos. Porque el mar aquí en Galicia se mueve bien. Bueno, el que no sepa lo duro que es el mar para ir a trabajar, desde luego se lo permito a alguien que venga de fuera, pero que sea gallego. Lo decía muy bien Vituco y es como enigmático. ¿Qué hay en el fondo del mar? Ramiro, tú que estás ahí, yo te imagino ahí con un enorme microscopio, sinceramente, ahí todo el día mirando a través de un aparato. Queda muchísimo por descubrir, por saber lo que hay en esas profundidades tan grandes, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Es que, bueno, también lo repite Vituco constantemente, no hemos casi ni arañado la superficie. Porque, bueno, yo en mi trabajo de doctorado encontré lo que eran 10 especies que yo clasifiqué como nuevas, porque después de comprobarlo no coincidían con nada que estuviese descrito ni citado. Pero también hay que pensar que mi trabajo de doctorado es una fracción de lo que se obtuvo de estas expediciones. Hay muchísimo más material que está sin procesar, que está sin mirar, que no hay un especialista para revisarlo. Y que además el océano es enorme. Y los fondos profundos, tú puedes pasar un arrastre por una zona y coges unas especies, pero a lo mejor a 3 metros de esa zona de arrastre hay otras especies, no completamente distintas, pero más especies de las que tú encontraste, y eso se queda ahí, nadie lo revisa. O sea, hay mucho trabajo por hacer porque hay mucha superficie por estudiar y es lo que comentaba antes Vituco. Las campañas son muy costosas, es un campo de investigación que ahora mismo no interesa, no está en auge, porque se busca un campo práctico, con aplicaciones prácticas o productivas. Y entonces el nuestro... Ya, si me permites, dentro del contexto precario en el que, de una fase terrible que ha habido la investigación y ahora que supongo que tampoco está para aplaudir el asunto. Enhorabuena por vuestro trabajo, para que vean que todo este talento está en Galicia y que, por supuesto, pues hay que contarlo. Vituco Urgorri, gracias por estar en Ase Contar. Gracias a vosotros. Quería decir aquí públicamente que le agradezco muchísimo a mi discípulo Ramiro Rodríguez, que me dedicara a esta especie, se pusiera Vitucoy. Además, efectivamente, porque una de las especies que se me olvidaba a mí lleva el nombre, es Vitucoy, ese apellido, vamos a decir. Tengo varias que son Urgorri, Urgorri, pero esta yo creo que es la primera Vitucoy que me... Pues hay que volver un día para hablar de cómo es este sistema de poner los nombres. Ya había demasiadas Urgorri. Ramiro, gracias también. Gracias hasta otro día. Vosotros. Nosotros seguimos. Espía a la fuerza y veterano de una guerra en la que, como gallego, no se jugaba nada. Es la historia de Fernando Otero. Este marinero de Bueu tenía 28 años cuando la guerra de las Malvinas le cogió faenando en aguas argentinas, a bordo de un barco, además, con esa misma bandera. El destino hizo que este oficial de máquinas acabase controlando los avances de las tropas británicas. Salimos para o mar e o 2 de abril foi cando a Armada Argentina recuperou, eles decían recuperar as illas, non? Agora, a noite petanme na porta do camarote e ven o médico era argentino. Pétame a porta, e eu me abro a porta e digo, que pasa? Digo, che, Fernando, nos vamos para o frente. ¿Para frente qué frente? Y tenemos que entrar en Mar del Plata para recoger material de resucitación y quirúrgico para recoger pilotos caídos en combate. E apareceu unha lancha destes dos prácticos, non? E viñan dous tipos nela. Soy teniente de fragata y el buque desde estos momentos está militarizado a órdenes expresas del Comando en Jefe de la Armada. Se o desolado. Nosotros no somos mercenarios ni firmamos ningún contrato para ir. Nosotros somos pescadores. Y tengo tipo díxome, bueno, vamos a ver, pero usted por ser oficial de la Marina Mercante Argentina tiene la obligación de cumplir nuestras leyes, nuestra constitución, etcétera, etcétera. En estes etcétera saleu a reducir o Código de Justicia Militar. A vosa misión era interceptar a flota inglesa que xa se sabía que iba a vir para baixo, sacarlle fotos e mandar a información ao Comando en Jefe da Armada.
O sea, unha misión de espionaje. Este honorable Congreso da Nación, Marina Mercante, e outra? Aos combatientes, e outra é da Armada, operaciones de combate. Operaciones de combate porque non estuvemos frente a un enemigo armado. Es la relación entre el tercer y el noveno arte, entre la pintura y el cómic. Una amistad bien avenida que ahora se hace exposición en A Coruña. A Fundación acoge una muestra que recoge la reinterpretación que grandes ilustradores han hecho de grandes iconos de la pintura. Pueden ver obras de Warhol, Velázquez, Da Vinci o Magritte revisitadas a través del TVO. Esta exposición, que se podrá ver hasta el mes de enero, reúne trabajos de 73 autores diferentes, 170 piezas en las que podemos jugar a buscar hasta dónde llega la influencia del autor original y hasta dónde la distorsión del autor de banda diseñada. Así nos despedimos hoy de ustedes. Más a contar el lunes a partir de las 9. Quedan como siempre informados en lavozdeGalicia.es. Hasta el lunes.